Buenos días, quinto grados. Vamos a iniciar el trabajo de esta semana con el tema de electricidad y magnetismo. Pues espero que esta semana de vacaciones haya sido realmente un descanso para ustedes, que hayan recargado energía. Hoy precisamente vamos a hablar de energía. Y espero pues que se hayan renovado ustedes, que hayan pasado en familia en esta modalidad que estamos viviendo. Pues ustedes saben de que las vacaciones ya no son como las vacaciones del año pasado, por ejemplo, que todavía usted en vacaciones de agosto salió a pasear, fue por ahí a la playa o a las ferias. En esta situación que estamos viviendo pues es algo diferente. Sin embargo, no todo es negativo, ¿verdad? No lo debemos de ver así. Así es que yo espero que hayan descansado, que hayan renovado energías y que hayan compartido en familia, porque también se puede en la situación que estamos viviendo compartir en familia, ¿verdad? Cada familia sabe cómo aprovechó este tiempo de descanso. Y aquí estamos nuevamente, sean bienvenidos y vamos a iniciar con el tema de electricidad y magnetismo. Pues vamos a iniciar partiendo de que la electricidad es el movimiento continuo de cargas positivas y negativas. A eso le vamos a llamar nosotros electricidad. Yo en lo particular le tengo miedo a la electricidad, ¿verdad? Nunca me he animado a experimentar con electricidad porque no, no, no me da confianza, ¿verdad? Agarrar un cablecito, tocar esto y esto. Sé cosas teóricas, ¿verdad? Porque uno leyendo sabe muchas cosas, pero experimentar con electricidad no es mi fuerte. Sin embargo, como les digo, hay experimentos sencillos con los diferentes tipos de energía que hay. Que sí los hemos experimentado y es bonito, ¿verdad? Pero ya sí con la electricidad, esa de los cables eléctricos y todo, no, solo teórico, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a entender que la electricidad es esa, ¿verdad? Es un movimiento continuo de cargas eléctricas positivas y negativas. Y el magnetismo lo vamos a entender como ese fenómeno de atracción de unos cuerpos a otros. Pero claro, esos cuerpos tienen que cumplir ciertas características. No todos los cuerpos pueden ser atraídos por un imán, por ejemplo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de magnetismo, todo el mundo se traslada a imanes, ¿verdad? Y no están equivocados. Pero también hay hay cuerpos que no pueden ser atraídos por imanes. Y ahí vamos a ver qué características tienen. Voy a intentar explicarles de manera sencilla con algunos ejemplos este tema de electricidad, porque como les repito, nosotros no somos expertos, no somos electricistas, ¿verdad? Pero sí lo básico debemos de conocer, ¿verdad? ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es el magnetismo? ¿Qué son los materiales conductores, aquellos que sí conducen la electricidad? ¿Cuáles son los materiales no conductores o aislantes, aquellos que no pasan la electricidad? Y los diferentes tipos de electricidad, de energía, ¿verdad? Que hay. Y así es que vamos a entrar ya en materia. Ustedes saben de que la electricidad es de manera general lo que nosotros sabemos que hace funcionar muchas cosas, porque se ha transformado, ¿sí? O se transforma en diferentes tipos de energía. Por ejemplo, la electricidad estática. Ya sabemos que la electricidad son cargas positivas y negativas, pero la electricidad estática, ¿cuál es? Dice que la electricidad estática es aquella en que los cuerpos pueden experimentar dos cosas. Se pueden atraer o se pueden repeler. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los cuerpos ya están electrizados, por ejemplo, al frotarlos por frotación, que es una forma de conducir la electricidad, ya se cargan eléctricamente. Y cuando ya están cargados eléctricamente, entonces esa carga puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí?
aunque hayan sido neutros antes de electrizarlos. Y ya esto puede hacer que nosotros experimentemos, que ya nosotros esa energía que hemos transferido a un cuerpo que no tenía electricidad, ya tenga un comportamiento diferente. Por ejemplo, algo trivial que ya todo el mundo lo ha visto y quizás ya lo ha experimentado. Si frotamos, por ejemplo, un peine de plástico o un globo, frotarlo, por ejemplo, con nuestro cabello, ¿verdad? Lo frotamos o con un pedazo de tela, ¿verdad? Ese peine o ese globo, al acercarlo, por ejemplo, al cabello, al pelo, nosotros tal vez ya lo hemos experimentado, debido a esa presencia de cargas, pues, ¿qué es lo que pasa? Al frotar el globo, de repente el pelo se le va a poner igual que el mío, va bien parado, así. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? La electricidad estática está haciendo su efecto, ¿sí? Con el peine igual. Usted, por ejemplo, frota el peine en su cabello para electrizarlo y después lo puede colocar cerca de pedacitos de papel, por ejemplo, y va a ver que el papel queda pegadito. Y no es magia, es electricidad. Igual pasa con el globo, ¿verdad? Pues a veces usted accidentalmente acerca la pantalla de la computadora, del televisor, y ve que los vellitos de los brazos se ponen así como asterisco, ¿verdad? Electricidad estática. Este es el primer tipo de electricidad, ¿verdad? Que vamos a trabajar. Y con esos experimentos les explico así brevemente el primer tipo de electricidad. Luego, el comportamiento de los cuerpos frente a la electricidad. Pues hay una ley por ahí que dice de que cuerpos con cargas iguales se repelen y cuerpos con cargas diferentes se atraen. Ajá, ¿cómo es esto entonces? Vaya, tal vez ustedes se han fijado en las baterías, en las pilas, perdón, porque pila es una y batería ya son dos pilas o tres pilas, eso ya forma una batería. Por ejemplo, cuando se construye un circuito eléctrico, que más adelante lo vamos a ver, que se puede construir con una pila o con dos o con tres, ¿verdad? Para hacer batería. Las pilas tienen dos cargas, tienen una positiva arriba y una negativa abajo. La positiva es donde está ese contacto, ese puntito que tienen arriba, y la negativa generalmente es en la parte inferior, que es plana. Y ahí tiene el signo más, tiene el signo menos. Ustedes que saben mucho de matemáticas saben qué significa el signo más positivo y el menos, pues, que es negativo. Pues esos signos a nosotros nos van a indicar cómo debe de colocar usted las pilas una tras otra para que funcione, por ejemplo, un aparato, un electrodoméstico. A veces lo que pasa es que la batería, las pilas no las colocó correctamente, los polos, también se les llama así, los colocó usted invertidos y no circula la electricidad. Y ya cuando lo ve, es que está tan invertido, ¿verdad? El positivo está en el negativo y viceversa, arreglémoslo. Y ya, magia, ¿verdad? No es magia, repito, es el paso de la electricidad. Por ejemplo, dice que si frotamos dos globos, eh, con un pedazo de tela de lana, ¿verdad? Y lo acercamos, ¿qué va a pasar con esos globos? Y lo pueden hacer ustedes. Se repelen. ¿Y por qué? Porque tienen la misma carga. Y como dice que la misma carga se repele y cargas opuestas se atraen, ahí lo va a comprobar. Pero ojo, dos globos frotados en un pedazo de lana, por ejemplo, y los acercamos, van a separarse. No estoy hablando de globo con pelo, no, globo con globo. Ahí está el comportamiento primario de la electricidad al
frotar los cuerpos, al electrizarlos, ¿verdad? Que esa ley de que las cargas iguales se repelen y las opuestas se atraen se cumple. Luego, cuando tenemos nosotros cargas de distinto tipo, se atraen. Si frotamos el mismo globo, estamos con un globo, ¿verdad? Así como fiesta, en la lana, y lo acercamos a unos pedacitos o bolitas de corcho, dice, ¿qué va a pasar? Se atraen. ¿Por qué razón? Porque el globo tiene una carga negativa y las bolitas son neutras. ¿Qué pasa ahí? Cargas diferentes se atraen. Pero ojo, yo esto del globo les aconsejo que lo hagan con el papelito que les decía, ¿verdad? Que es el mismo efecto, ¿verdad? De que usted frota el globo en tela o en su cabello y ahí coloca sobre los pedacitos de papel y ahí va a ver que usted los atrae, ¿verdad? Y es bonita la experiencia. Ese es el comportamiento de la electricidad, ¿verdad? Que cargas iguales se repelen y las opuestas se atraen. Luego tenemos otro tipo de electricidad, la electricidad estática, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, pues con este tipo de experimentos sencillos usted puede comprobar el efecto de electrización, ¿verdad? Algunos materiales se cargan y otros no. Pues sí, no todos los materiales se pueden electrizar. No vaya a pensar usted que todo lo que usted agarre y frote ya se va a electrizar y va a experimentar lo que les he mencionado. Algunos materiales sí, otros no se van a electrizar. Y pues para estudiar este comportamiento de los materiales ante electricidad, pues se pueden realizar muchas experiencias sencillas, ¿verdad? Con los materiales que se tengan. Por ejemplo, ahí les estamos presentando el frotamiento de un bolígrafo de plástico con lana, que al frotarlo atrae los papelitos. El frotamiento de una cuchara de metal con lana, y ¿qué es lo que va a pasar? No atrae los papelitos. ¿Qué significa esto? Que no todos los materiales pueden ser electrizados, lo que yo les mencionaba, y lo pueden hacer, porque esto sí lo pueden hacer ustedes en su casa. Los materiales son de fácil acceso, y haga la experiencia y verá que lo que le estoy diciendo se puede comprobar de manera práctica. Luego, tal vez ya han escuchado ustedes lo del circuito eléctrico. Vaya, en nuestra casa nosotros tenemos un montón de circuitos eléctricos. ¿Y cómo es eso que tenemos circuitos eléctricos en la casa? Vaya, comencemos. Cuando usted abre la puerta de su casa, llegamos ya de noche, ¿qué es lo primero que uno hace? Se va al interruptor, ¿verdad? Y le da el clic ahí y se hace la luz, ¿verdad? Y ahí está. Si tiene luz blanca o luz de colores amarilla, sí aparece. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahí? Que usted ha activado un sistema que forma parte de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es prácticamente algo cerrado, ¿verdad? Donde circula la electricidad. Porque usted va a encender la luz de ciertas partes de su casa. A menos que el circuito eléctrico, porque los hay de tres tipos, ¿verdad? El circuito eléctrico en serie, en paralelo, y el circuito mixto, ¿verdad? Que es una combinación de los dos anteriores. Generalmente en nuestra casa nuestro circuito es paralelo, ¿verdad? Hay conexiones separadas, por eso a veces se quema un bombillo por ahí o una lámpara, pero los demás siguen funcionando. Y a veces les voy a poner el ejemplo de un circuito eléctrico en serie, las luces navideñas, por ejemplo. Hoy creo que ya las hay mixtas o las hay en paralelo, pero antes yo me recuerdo que las guías navideñas se quemaba un foquito, se quemaban todas, ¿verdad? Y ya no funcionaba. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Como todos estaban conectados con la misma línea de electricidad, al arruinarse un foquito ya no pasaba. Pero ahora sí, ¿verdad? En nuestras casas tenemos este sistema de electricidad que se puede
quemar, decimos nosotros, un bombillo, una lámpara, pero los demás siguen funcionando. Pues prácticamente esto de los elementos que forman el circuito eléctrico, hay una diversidad de los circuitos eléctricos sencillos hasta los más complejos. Yo les pongo el ejemplo de la casa porque es el mejor ejemplo de circuito eléctrico que tenemos nosotros. Pero no solo son las luces de la casa, los electrodomésticos. Por ejemplo, los aparatos eléctricos, ¿por qué creen que funcionan? Precisamente porque tienen circuitos eléctricos incorporados. Los juguetes, esos que caminan o los de control remoto, todos tienen circuitos eléctricos. La electricidad ahí fluye. ¿Y dónde se almacena? Pues en las pilas, en las baterías. Y cuando se acaba esa energía, ya no funcionan, hay que cambiársela. La energía se puede almacenar y ahí se almacena en lo que conocemos nosotros como batería. En nuestra casa es otra cosa, ¿verdad? Ahí prácticamente es un sistema de abastecimiento que tenemos nosotros, que solamente que allá, por allá, lejos, haya pasado algo en el sistema, se corta la luz y ya no la recibimos, pero de lo contrario, pues ahí está. Y los componentes siempre son los mismos. Un generador, que es el que, valga la redundancia, genera la electricidad. Y ahí nos mencionan unos ejemplos. Las pilas, por ejemplo, es un generador, ¿verdad? Y que almacena, ¿verdad? Y prácticamente depende del uso, así le va a durar a usted, ¿verdad? No hablo de marcas, no el uso. Eh, Hay cables también, ¿verdad? Que son los que conducen el cobre, por ejemplo, que es uno de los materiales por excelencia para conducir la electricidad. Está el receptor, que es prácticamente el bombillo que nosotros tenemos en la casa. Así cuando nosotros damos clic al interruptor para que pase la electricidad, llega al bombillo y esa electricidad se transforma en ¿qué? En energía lumínica y ahí miramos nosotros. En el colegio, por ejemplo, ustedes al interruptor solo le daban al número 5 o 4, no sé cuál lo ponían, y ya comenzaba el ventilador. ¿Qué es lo que había pasado? Antes de hacer eso, la electricidad estaba ahí retenida, detenida, y le impedía el paso al interruptor, pero cuando usted lo abrió, la dejó pasar, es electricidad, y ya se transformó en energía térmica, enfriar, ¿verdad? Con todo el polvo y el CO2 que hay dentro, pero ahí estaba. Luego, el interruptor, que es lo que les menciono, que es otro elemento del circuito. Usted puede cortar la electricidad o puede dejar que pase. Si se arruina el interruptor es otra cosa, ¿verdad? Puede haber hasta, es lo que le llamamos nosotros un cortocircuito, ¿verdad? Que cuando se arruina el sistema que permite el paso de electricidad, ya sea el receptor o los cables se quemen, ahí es un solo desastre, pueden haber hasta incendios, ustedes saben, ¿verdad? Los autos, por ejemplo, los autos también tienen circuitos eléctricos. Y si no, pues ustedes sabrán en la noche, ¿verdad? Solamente se activa el sistema de luces y aunque sea un foco, pero ahí va, ¿verdad? Porque es un sistema de electricidad paralela, ¿verdad? No es en serie y no encendiera nada después. Esos son ejemplos prácticos, ¿verdad? De circuitos eléctricos donde la electricidad fluye, ¿verdad? Y con esos elementos que les he mencionado. Aquí tienen ustedes el ejemplo del circuito eléctrico. Ahí están los elementos, está el interruptor, está el hilo conductor que es donde pasan, los receptores que son los bombillos y el generador a la fuente que es donde está almacenada la energía y hace que circule y que funcione lo que nosotros queremos que funcione, ¿verdad? Este es un circuito eléctrico de los más sencillos que hay. Aquí viene el punto de lo que yo les mencionaba, que no todo se puede electrizar. ¿Se recuerdan el ejemplo al inicio que yo les decía? De que si usted electrizaba un globo perfectamente, ¿verdad? Pero si electrizaba una cuchara de plástico y nada, ¿verdad? Pues aquí está el ejemplo. Los materiales conductores son aquellos que permiten realmente que la electricidad fluya, se mueva por su interior. Y hay algunos que ya son considerados como conductores por excelencia. El caso del cobre.
El cobre es un conductor por excelencia. El cable, por ejemplo, los cables de la electricidad de nuestra casa, de las guías y todo eso, cobre. ¿Y por qué el cobre y no otro? Si hay otros que también la conducen, sí, es cierto. Pero los que saben, los especialistas en esto, saben que el cobre es un material por excelencia para conducir la electricidad y es más segura también. Es más eficiente y tiene muchas cualidades. Ahí ponen de ejemplo ustedes, les ponen de ejemplo el cobre. No vayan a poner ustedes a intentar ver si es cierto que todos los cables de la casa tienen cobre y a ver si es cierto. No lo estoy mandando a eso, solo les estoy diciendo de que esos cables de casa, el cobre es el conductor por excelencia y de eso están constituidos todo ese sistema de electricidad que tenemos en la casa y de muchos aparatos también. Pero también están los aislantes. Los aislantes son aquellos que no permiten el paso de la electricidad. No permite que circule por su interior la electricidad. Por ejemplo, la madera, el papel o el plástico, ¿sí? La goma que le llamamos nosotros, que es como el hule, ¿sí? No, no permite. Y aquí les voy a poner, por ejemplo, casos bien concretos. Dicen, ¿verdad?, los expertos que uno de los lugares más seguros ante una tormenta eléctrica, fíjense que la casa es segura porque está polarizada y tiene un sistema seguro de electricidad y es poco probable que caiga un rayo en la casa. Pero ustedes, ¿qué creen? Fíjense que no es la casa de lo construido por el hombre, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, siempre han colocado como uno de los mejores ejemplos aislantes de la electricidad o con materiales aislantes de la electricidad, un automóvil. ¿Y qué quiere decir eso? Que en una tormenta y eléctrica, ¿verdad?, que caen rayos y truenos y todo lo demás, el estar dentro de un auto da miedo, porque lo primerito que usted se puede imaginar es que va a caer un rayo y le va a caer al auto. Pues fíjese que no. Mejor le cae quizás a una casa cercana, pero no la suya, ¿verdad? Y no a un auto, porque el auto está diseñado con materiales aislantes de la electricidad desde las llantas, por ejemplo, que son de hule. Pueden pasar sobre un cable con electricidad y nada. Y también los materiales del que está construido son aislantes, ¿sí? Pero también la madera, pero ojo, la madera seca, no verde, porque la madera verde sí, ahí hay agua, hay líquidos y el agua es un conductor de la electricidad, ¿sí? El plástico también es aislante. La suela de los zapatos. Pero ¿qué pasa si en un zapato hay algo de metal, como un clavo? Electricidad va a pasar y ahí va a estar el paso electrocutado, ¿verdad? Dios no lo quiera, pero muchas personas a veces se electrocutan por eso, porque andan cosas de metal. Y como los metales son conductores, ¿verdad? No solamente el cobre, él decía que ese era el por excelencia, pero hay otros que también, y ese es el problema. Hay que tener mucho cuidado con el uso de la electricidad, nosotros no somos expertos. Sin embargo, podemos nosotros encender una cosa, encender otra, por ejemplo, computadoras, televisores, equipos de música con el control, ¿verdad? Y ya está, ¿verdad? Todo funciona y lo manipulamos. Podemos, bueno, en otros países, ¿verdad?, países fríos donde hay estufas y todo, ¿verdad?, solo las encienden y todo y allá funcionan y generan calefacción, ¿verdad? Claro, los autos también tienen para enfriar y para calentar, pero aquí no usamos para calentar, solo para enfriar. Igual en el salón de clase, los ventiladores. Hay también energía de movimiento, por ejemplo las lavadoras, las taladoras, las máquinas industriales, los trenes,
Muchos llaman a esto energía mecánica, ¿verdad? Que puede ser transformada la energía en movimiento. También otras informáticas, como por ejemplo los teléfonos, las estaciones de radio, los televisores, los radares, etc. Esto quiere decir que la electricidad, como dice aquel principio básico y aquella ley que la energía no puede ser creada ni destruida, solo se puede transformar en otro tipo de energía. Ustedes ahí tienen el ejemplo, ¿verdad? Que la electricidad puede transformarse en luz, en imágenes, en sonido, en calor, en movimiento, en comunicación, en informática, y otras, ¿verdad? Que hay ahora con el magnetismo. Con el magnetismo nosotros lo que nos trasladamos prácticamente es a imanes, ¿verdad? Dos imanes. Y no solamente los rectangulares, aquellos, porque los imanes los hay de muchas formas y tamaños. Pero realmente el magnetismo es la capacidad que tienen algunas, dice, piedras, fíjense, de atraer los objetos fabricados con metales, como por ejemplo el hierro o el níquel. Estas piedras están compuestas por magnetitas. ¿Qué es la magnetita? La magnetita es una piedra que existe en la naturaleza, que tiene esa propiedad de atraer imanes, ¿sí? Nosotros los imanes los utilizamos para jugar, ¿verdad? Porque nos gusta eso de atraer, pero pocas veces podemos identificar en los imanes los polos. Y aquí es donde se cumple aquello de que los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. Si usted tiene dos imanes y los coloca de esta manera y se le repelen, es porque las cargas son iguales. Pero si al tenerlos a esta distancia se le unen, es porque las cargas son diferentes. Y ahí usted hasta los puede marcar, ¿verdad? Para comprobar aquel principio que le decía de que cargas iguales se repelen y las opuestas se atraen. Hay imanes naturales, como la piedra magnetita que les mencionaba. Y hay los imanes prácticamente artificiales, que el hombre los ha construido basado en esto, ¿verdad? Y los ha utilizado para diversas cosas. La mayoría de aparatos eléctricos, por ejemplo, tienen imanes para funcionar, porque las ondas electromagnéticas se llaman así porque viajan en el espacio, y en los aparatos, por ejemplo, los celulares, los televisores, todos esos tienen imanes para poder captar, para ser receptores de esas ondas electromagnéticas y poder funcionar. ¿Y por qué cree usted a veces que la señal del cable o la señal del teléfono no es suficiente, y ahí una barrita nada más, y a veces que ni se escucha nada de lo que hablan? Es porque esas ondas electromagnéticas hay interferencias, viajan en el espacio, y a veces el sistema de recepción que tienen estos aparatos hay interferencias porque no son perfectos, pero también tienen imanes todos estos aparatos. No vaya a poner usted a querer ver si es cierto, ¿verdad? Porque no lo estoy mandando a eso, solo le estoy explicando de que todos los electrodomésticos y todos los aparatos que nosotros generalmente utilizamos, la tecnología, hay imanes. Hablan también de un campo magnético. El campo magnético prácticamente es el espacio, digamos así, es la distancia que alcanza un imán a poder atraer a otros. Y si se va más allá de esa distancia, ya no lo atrae, ¿verdad? Es como que yo le diga, vaya, el campo magnético de este imán son 5 centímetros, y usted pone algo que es atraído por un imán a los 7 centímetros o 6. No, profe, ya ve que miente, no lo atrae. No miento. Lo que sucede es que el campo magnético de atracción ya está muy lejos, ya pasó el límite y ya no va a ser atraído. Esto quiere decir que solamente todo aquello que esté dentro del campo magnético de un imán se atrae. Cuando ya está afuera, ya nada. Y si no, vuelvo al ejemplo del celular. Cuando usted se encierra y está en un lugar en donde la recepción de la señal es más difícil, así le va a afectar en su celular. Pero a veces uno hasta se mueve, ¿verdad? Anda buscando los lugares donde el mejor es la señal, dice uno. Lo que sucede es que hay mejor recepción del campo magnético de la señal.
en este caso onda electromagnética. Dice que los imanes tienen dos extremos, ¿verdad? Denominados polos, lo que le mencionaba, el norte, el sur, o el positivo y el negativo. Ahí está lo que les mencionaba, los polos del mismo tipo se repelen y los polos de distinto signo o tipo se atraen. Quiere decir que esto lo podemos experimentar nosotros con los imanes, ¿verdad? De los cuales hay muchos usos. Adornos, vaya, aquellos que se pegan en la puerta de la refrigeradora, bien bonitos, ¿verdad? Que a usted le gusta estar jugando con eso, ¿verdad? En las puertas de las refrigeradoras, también en las grúas con los famosos electroimanes, esas planchas que separan materiales de otros, ¿verdad? Metálicos, y que son trasladados. Hasta autos completos levantan esos electroimanes dependiendo de la cantidad de electricidad que tengan. Los motores eléctricos, las bandas magnéticas, por ejemplo las tarjetas de crédito, ustedes no sabían quizás, pero en las tarjetas de crédito, no vayan a ir a buscar la tarjeta de crédito de su mamá, ¿verdad? Ni de su papá, no les mando a eso, pero las tarjetas de crédito tienen una línea, así una banda, que si no tuviesen eso no funcionaran, porque esas bandas electromagnéticas o magnéticas tienen mucho que ver en los códigos y todo ese sistema de seguridad para poderla pasar sobre el aparatito aquel, ¿verdad? En los súperes también y todo eso. Hasta ahí hay imanes también. Ahí tienen ustedes esos famosos imanes. Ahí están coloreados, ¿verdad? Los rojos son norte y los azules son el sur. En el ejemplo primero, en la parte superior, ¿qué creen que va a pasar con eso? Como son polos iguales, se van a repeler. Ahí está el ejemplo. Si usted coloca los imanes con los polos iguales uno frente al otro, pero ¿qué pasa en el ejemplo de la parte inferior? Si los polos son diferentes, no va a pasar esto, al contrario, va a haber atracción. Y eso es lo que sucede con esta ley de los polos, ¿verdad? En el caso de los imanes. Fíjense que también hay un ejemplo bien claro, ¿verdad? Que la Tierra, por ejemplo, es un gran imán, pero un imán inmenso y poderoso. Y eso es lo que permite que todos los objetos sean atraídos hacia su centro. Por allá, Isaac Newton le llamó la ley de la gravedad, ¿verdad? Pero realmente la Tierra es un gran imán, tiene magnetismo terrestre y se comporta como un imán. Esto se debe a que su núcleo está compuesto por una masa de hierro y níquel. ¿Y quiénes son el hierro y el níquel? Metales magnéticos, ¿sí? Y por eso la Tierra funciona así, como un gran imán. De esto se puede hablar mucho, ¿verdad? De cómo funciona y todo, pero solo les pongo el ejemplo que también la Tierra es magnética. Hay una relación entre la electricidad y magnetismo que al juntarlas sale algo novedoso, ¿verdad? Ahí mencionan que un científico danés, ¿verdad? Descubrió, Hans Christian Ørsted, descubrió que alrededor de la corriente eléctrica se genera ese campo magnético. Este señor fue el que descubrió que el magnetismo tiene su alcance, ¿verdad? Y hay un rango, y le queremos llamar así, de campo magnético donde hace efecto. Pues prácticamente este fue el que sentó como las bases de la famosa brújula, ¿verdad? Que la brújula realmente es aquella que sirve de orientación para los navegantes, ¿verdad? Hoy hay en muchas cosas podemos encontrar brújulas, ¿verdad? Como para juguete le sirve a uno a ver dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, los polos terrestres, pero eso está basado en el magnetismo de la Tierra. Por eso funcionan las brújulas también. Pues se pueden
profundizar o podemos profundizar en las aplicaciones del electromagnetismo, pero yo solamente les voy a mencionar, por ejemplo, el electroimán, que el electroimán es el que les mencionaba anteriormente, que es el que genera atracción magnética, un campo magnético potente, ¿verdad? Ahí habla de también el aporte de físicos, químicos como Faraday, ¿verdad? Que ya empezaron a trabajar y a mezclar los principios de electricidad con el magnetismo para generar otro tipo de aparatos que utilizamos hoy en día, como por ejemplo los generadores electromagnéticos, ¿verdad? Que se utilizan en la industria, ¿verdad? Electromagnética. Vinculado todo esto con la electricidad, ¿verdad? Ahí tienen bien complejo, se ve el esquema, ¿verdad? Claro, ahí podemos ver las partes, la bobina, pues dónde está el imán, es lo que yo les mencionaba. Si nosotros vemos el interior de un aparato eléctrico como un televisor, vamos a ver cosas que ni entendemos, vamos a ver cositas aquí, pero siempre vamos a hallar imanes, ¿verdad? Que son los que tienen mucho que ver con esto. Y aplicaciones hay muchas, ¿verdad? Del electromagnetismo, el motor eléctrico, por ejemplo, hoy que está de moda esto con los autos eléctricos, ¿verdad? Que están saliendo ya como novedad para no usar combustible fósil, ¿verdad? Como la gasolina, sino que la electricidad ahí está. Y hay otras aplicaciones que nosotros conocemos, ¿verdad? En casa, por ejemplo, tenemos varios electrodomésticos de estos y ahí también todos tienen un motorcito electromagnético que gracias a él funciona. Se arruina esa pieza que está relacionando la electricidad con el magnetismo, deja de funcionar, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es o repararlo o botarlo o comprar otro, porque a veces no tenemos ni las herramientas ni el conocimiento para poder repararlo, que a veces pudo haber sido algo sencillo para el que sabe, ¿verdad? Porque ya conoce de electricidad y magnetismo. Luego están prácticamente otra información sobre esto de los generadores eléctricos. Por ejemplo, hay fuentes de energía, por ejemplo las centrales hidroeléctricas, que donde se genera la electricidad que nosotros consumimos debido al movimiento del agua, los aerogeneradores, la energía del viento, esto de la energía eólica que está de moda, de las centrales térmicas, por ejemplo energía de vapor de agua. Nosotros también tenemos una central geotérmica en Aguachapán, me parece, que genera electricidad. Y ahí están todas las centrales de las que les he hablado, ¿verdad? Las que generan la electricidad con el agua, la hidroeléctrica, la del viento, aerogenerador, y las térmicas, ¿verdad? Que cada una de ellas generan electricidad de fuentes distintas. Las tres tenemos nosotros, ¿verdad? Ya se está hablando bastante lo de la energía eólica como energía alterna y saludable para el medio ambiente, ¿verdad? Dentro de poco tengo entendido que se va a inaugurar en nuestro país una central aerogeneradora de este tipo que va a generar electricidad, ¿verdad? Entonces, con esto prácticamente pues concluimos este tema. Espero que la información pues así de manera general sobre electricidad y magnetismo pues haya sido útil y que la podamos aprovechar. Pasen buen día.